Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este jueves acá en CNN Chile, donde seguiremos analizando la muy comentada entrevista que dio acá en el programa del miércoles la convencional Ivana Olivares, que es la principal impulsora de la norma que fue aprobada en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención que nacionalizaría la minería de nuestro país. Acá, en Agenda Económica, ella señaló que el ejemplo que ellos están siguiendo es el de Bolivia. Somos muy admiradores del ejemplo de Bolivia con Evo Morales, quien inició un proceso de nacionalización de sus bienes estratégicos. El presidente de ellos hizo un trato dialogante, pacífico, con las empresas que en ese momento están teniendo dominio sobre los bienes estratégicos y los cuales llegaron favorablemente a buenos acuerdos, y en este momento el país está industrializando e inclusive creando fábricas de automóviles. ¿Produciendo automóviles? ¿Creando automóviles? ¿Qué marca? Sí. No la conozco. No, yo tampoco la conozco, pero sí, Bolivia está desarrollando automóviles con base de litio para y ser conducidos por electricidad. Luego de ver esa entrevista, el Consejo Minero criticó la normativa y además también dijo que era malo el ejemplo de Bolivia. Esta es una expropiación que en la práctica conduce a resultados que ni van a mejorar la recaudación del Estado, ni van a otorgar más trabajo, ni van a hacernos más ricos a todos los chilenos. Todo lo contrario, la experiencia mundial, el ejemplo de Bolivia no es malo, es pésimo, es no entender nada. Bolivia no tiene una industria automotriz, eso es falso. Sacaron un prototipo que es un carrito de golf con una batería. El Estado boliviano no está recaudando más recursos que los que recaudaba cuando esta industria estaba en manos privatizadas. Ha paralizado sus procesos de inversiones. Entonces, todo esto debe informarse adecuadamente a la ciudadanía cuando se le están proponiendo este tipo de normas bajo un titular que parece tremendamente atractivo. Recuperemos los recursos para todos los chilenos. Los recursos son de todos nosotros. Olivares también se refirió a los plazos de que se aplicaría esta nacionalización de ser aprobada. Se comenzaría un año después de que entre en rigor, y así lo decía el presidente de turno, y esto sería gradual. Y además señaló concretamente que la primera empresa minera en ser nacionalizada sería Escondida. En el plazo de un año es el presidente de la República el que va a tener que mandatar el proceso de nacionalización de todas las empresas transnacionales y privadas de la gran minería y de todos los bienes estratégicos que en este momento están privatizados. ¿Y cuáles van a ser los parámetros que hay que tener en cuenta para tomar esa determinación? No hay parámetros. La propuesta declara que todo se nacionaliza. El proceso que sigue posterior es el que tiene que hacer la Contraloría General de la República para ver cuál va a ser el proceso de indemnización que se va a considerar. Vamos a ir primero por la Escondida, que es la minera privada más grande. Se van a ver cómo van a ser los procesos de transición y así vamos a seguir de aquí en adelante. No es un proceso abrupto. En Agenda Económica intentamos contactamos a BHP Billiton en nuestro país para conocer qué es lo que opinan de esta posibilidad de que Escondida sea la primera en ser nacionalizada. Sin embargo, no obtuvimos respuesta o comentario al respecto. Finalmente, la convencional Olivares habló sobre los costos que significarían para el Estado esta nacionalización. En un principio dijo que no tenían un estudio o una estimación, pero luego dio una luz de más o menos hasta dónde podría llegar, o al menos qué umbral no se superaría. No tenemos estimaciones, pero sí decirle que la Contraloría tiene que basarse también en todas las ganancias históricas que han tenido estas grandes empresas para poder declarar el valor y el costo que significarían estas indemnizaciones. Y estamos hablando de hartas ganancias que hemos tenido. Entonces, le voy a dar una cifra. Entre el año 1990 al año 2019, según informes se me olvidó el organismo, de Cochilco, disculpe, han tenido una ganancia por más de 500.000 millones de dólares. Las empresas en sí, y no digo el valor de las concesiones, digo únicamente el valor de la infraestructura, le puedo asegurar que son más de 50.000 millones de dólares solamente pagar las inversiones que han hecho las empresas mineras transnacionales y privadas nacionales, y que va a tener que pagar el Estado. ¿Usted cree que el Estado tiene realmente todo ese dinero para hacer esa operación?
Le estoy diciendo que se han ganado más de 500.000 millones de dólares. Sí, pero esas son las y empresas. ese valor tiene que ser considerado al momento en que se haga el proceso de traspaso convencional, y de indemnización. Pero aquí es el Estado, con plata de todos nosotros, el que va a tener que pagarle a las empresas por una potencial nacionalización. Y le digo, 50.000 millones de dólares es más de 2/3 o casi 3/5 de un presupuesto completo de la nación. Entonces, por eso le digo que saber la magnitud de lo que habría que pagar para una nacionalización es importante. Sí, insisto. Esa cifra que usted declara no supera los 500.000 millones de dólares. Bueno, nosotros en Agenda Económica AM conversamos con la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, que la convencional hacía referencia en cuanto al informe que ella dijo de dónde sacó la cifra de 500.000 millones de dólares en ganancias de las mineras desde 1990 a la fecha. Con Cochilco hablamos de precio promedio del cobre para este y el próximo año. Ese fue el tema de la entrevista. Pero ya que dijo esto la convencional, le preguntamos al director de estudios de Cochilco si ellos hacen informes respecto a las ganancias de las mineras. Esto fue lo que nos dijo. No lo hemos hecho. Probablemente es alguna derivación a partir de nuestra información. Pero ese es un estudio que diga que las mineras han ganado 500.000 millones de dólares desde, no me acuerdo desde qué año dijo. No, explícitamente no. Yo no he hecho el cálculo directamente, así que tampoco podría decir si está bien o está mal, pero no lo hemos publicado directamente. Insisto, a lo mejor se puede derivar, pero no está explícito en alguno de nuestros trabajos, no. Respecto al mismo tema de las ganancias de las mineras, Joaquín Vilarino, en la conversación también con Agenda Económica AM, señaló que él estima que serían algo así como 60.000 millones de dólares. ¿Y cómo sacó ese cálculo? Estimando que las ganancias podrían ser 10% de las ventas que en todo ese periodo hicieron las grandes mineras, que él estimó en 600.000 millones de dólares. Es decir, el Consejo de Minero estima que las ganancias habrían sido unos 60.000 millones de dólares. Y otro punto muy importante, 500.000 millones de dólares, eso corresponde a todo el PIB de Chile de un año y medio. Son cifras bastante grandes, la verdad. Seguimos analizando, para valga la redundancia, de expertos respecto a esta idea de nacionalizar o expropiar la gran minería. En el ámbito jurídico, un experto en derecho minero y también derecho medioambiental señaló que de haber una nacionalización, aparte de las potenciales y probables demandas tanto de mineras transnacionales como locales, también podría haber embargos de envíos de cobre de Chile, incluso de Codelco. Hoy día la minería aglutina un crisol de actores, públicos, privados, extranjeros, etc. Tendrías que expropiarlos a todos. Significa que todos los expropiados, si es que no se les pagan las indemnizaciones que corresponden, van a interponer acciones legales en las distintas sedes jurisdiccionales que hay en el mundo. Hace 50 años se ocupó la Haya y se generaron embargos. Pero si se generan embargos a los envíos de cobre de Chile, desde Chile, es probable que también se termine embargando el cobre que sale de Codelco, digamos. Finalmente, expertos en inversión y macroeconomía señalaron que el solo hecho de que se hable de nacionalización, y más aún si se aplica, ahuyentaría la inversión de nuestro país. El programa de inversiones para el futuro en minería son varios miles de millones de dólares. Y si bien es cierto, yo creo que esta propuesta es tan descabellada y por tanto no va a obtener los votos suficientes, basta la mención de que algo como esto se esté estudiando en Chile. Yo creo que eso efectivamente es muy malo. La propuesta de estos constituyentes usa una fórmula muy parecida a la que ocupó el presidente Allende en su momento, en donde efectivamente no se pagó al final ninguna indemnización. Entonces, bueno, era un mundo distinto. Probablemente avanzar en una cosa como esta, en la cual expropias sin indemnización, convertiría a Chile en un paria internacional, en donde nadie efectivamente se atrevería a invertir ni un dólar más. Bueno, esta norma se aprobó en general en la Comisión de Medio Ambiente. Bueno, la misma comisión aprobó ahora una norma que busca la caducidad de los derechos de aprovechamiento de agua. Por 11 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, en la instancia también se aprobó el artículo que hace que se pierda toda validez y eficacia jurídica el actual Código de Aguas. Además,
se aprobó un artículo transitorio que propone la creación de la Subsecretaría del Agua, que dependería del Ministerio del Medio Ambiente. Actualmente hay un proyecto para que esa Subsecretaría del Agua se cree, pero que dependa del Ministerio de Obras Públicas. Más adelante en Agenda Económica vamos a seguir hablando de propuestas de la Convención Constitucional. Mientras, yo les cuento que el Banco Central publicó el informe de percepción de negocios y en ellos los empresarios ven con preocupación que no se pueden llenar todos los puestos de trabajo. Veamos lo que publicó el Banco Central. Las empresas siguen teniendo problemas para llenar las vacantes, ya que la cantidad de personas que busca trabajo sigue siendo baja. Los mayores problemas son en la agricultura, la construcción y también el turismo. Ahora, respecto a la inversión, los entrevistados piensan que el nivel de incertidumbre sigue siendo importante, pero se ha reducido algo respecto a fines de 2021. La mayoría de las empresas reporta que en los últimos 3 meses han observado una estabilización o moderada disminución de su desempeño. Ahora sí, vamos a hablar de la inversión porque sigue habiendo al menos espíritu de que se haga solamente las inversiones necesarias para la continuidad de los proyectos. Los entrevistados indican que los proyectos se mantuvieron o recortaron incluso para el mediano plazo, pues si bien la incertidumbre ha ido cediendo, se está a la espera de definiciones más concretas en el plano político y también legislativo. Por supuesto, el tema económico y macroeconómico más importante actualmente es la inflación. Y aquí también hubo percepciones de los empresarios de distinto tamaño y de distintas partes del país que entrevista al Banco Central. Cerca de la mitad de las empresas estima que las condiciones financieras son menos favorables que a mediados del año pasado y la principal razón de estas es el aumento de las tasas de interés, que por supuesto hacen más caros los créditos de todo tipo. Finalmente, y también respecto a la inflación, los encuestados consideran que 2022 se observará un aumento del IPC muy por encima de lo que ellos estiman es normal. Hacemos la pausa y al regreso analizamos la norma que se propuso, todavía no es votada, pero que se propuso para que el Banco Central siga siendo autónomo. Ya volvemos. Que el Banco Central siga siendo autónomo tal como es ahora. Es la idea detrás de una norma que se presentó para que sea vista en la Convención Constitucional. Conversamos ahora en Agenda Económica con un constitucional que efectivamente está impulsando esta idea. Lo vemos en pantalla. Renato Garín, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, estimado, un gusto estar en Agenda Económica. Muchas gracias por estar con nosotros. Esa es la idea principal, que el Banco Central, al menos en su autonomía, siga siendo prácticamente igual como lo es ahora? Efectivamente, lo que queremos es actualizar un F5, digámoslo así, de las normas actuales, tanto de la ley del Banco Central como de ese puñado de artículos que están en la Constitución actual sobre el banco, ¿no? Y lo que hemos hecho es construir un grupo transversal que va desde la Machirinconao hasta Renovación Nacional para pensar un Banco Central actualizado al siglo XXI. Ese es el marco en el que hemos trabajado en esta mesa. Sí, muchos convencionales y transversales, como usted menciona, apoyaron y firmaron esta propuesta. Y quiero preguntarle, dentro de la convención, lo que se habla en los pasillos, ¿también hay un apoyo transversal a que el Banco Central siga siendo autónomo? Mi impresión es que sí. Esa es una pregunta difícil en este momento, porque no hemos votado nada concreto que permita afirmarlo, ¿no? Pero mi impresión es que sí. Es que hay 2/3 para algún diseño de Banco Central autónomo sin control político parlamentario, digámoslo así. Y creo que ahí tenemos un piso en el cual hemos trabajado y, como te digo, han venido una serie de propuestas y finalmente esta mesa tomó todas las propuestas que habían presentadas y trajo nuevas ideas, aparte del rol que ha tenido muy importante Andrés Larraín de Andraca en el movimiento Banco Central Autónomo, que ha conseguido casi 50.000 firmas para consagrar un ente fiscal, ¿cierto?, que se ocupe de la política monetaria sin control político parlamentario. Y entonces, teniendo esa configuración de escena, hemos creído que era muy necesario convocar un grupo muy amplio de constituyentes que presentáramos un proyecto que sirva de base entonces para el texto constitucional sobre Banco Central. Sí, yo estuve viendo la propuesta y dentro de las funciones siguen poniendo en primer lugar la estabilidad de la moneda. Y también, y quiero que me aclare, también mencionan otros
factores para que fundamente el actuar. Si estoy bien en cuanto ustedes lo están expresando, que hablan del empleo, que hablan del cuidado del medio ambiente, etcétera. Pero eso es que lo que decida el Banco Central tenga un fundamento con esos factores. No es que vele necesariamente por eso. Correcto. Es exactamente lo que tú has descrito, porque hay un debate dentro de la convención. Tú puedes ver, por ejemplo, la propuesta que ha firmado la convencional Patricia Politzer, que es, en cierto sentido, una propuesta que compite con la nuestra, donde ellos hablan más bien del concepto de estabilidad de los precios, que es un concepto ajeno a nuestro derecho constitucional y que a mi entender y al entender de los que participan de este grupo, confunde la inflación con la estabilidad de los precios y con los salarios reales, es decir, cuánto puedes comprar en el mercado con tu salario. Por eso es que el objetivo central del Banco Central tiene que ser cuidar la moneda, ¿sí? No los precios directamente, porque es la moneda, el proxy, por así decirlo, mediante el cual sabemos cuán soberano económicamente somos como nación. Hablemos ahora de la autonomía. ¿Y en qué sentido? Algunos también convencionales propusieron, quizás no a través de un texto formal, pero sí han dicho que les parecería bien que se pudiera acusar constitucionalmente a los consejeros. Ustedes, al menos en esta propuesta, dicen que no se puede acusar constitucionalmente, pero sí mencionan que el presidente de turno, con la mayoría del Parlamento, pueda remover a un consejero o a la totalidad de la mesa. Ahí quiero que me explique, usted es abogado, si eso es algo quizás de que proteja menos a los consejeros de lo que es actualmente. No, de hecho replica la norma actual de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, que efectivamente establece esa facultad en el presidente de la República para remover a uno o más consejeros siempre que existe una causal fundada en un acuerdo del banco que haya dañado objetivamente la economía del país y que ese daño sea causa directa entre el acuerdo y el daño. Por ende, una causal bien estricta que no se ha usado nunca y que creemos que está bien mantenerla a nivel constitucional, porque de otra manera las otras opciones, pienso en la opción de Frente Amplio, por ejemplo, que está pensada por Fernando Atria, uno dice, bueno, ellos no se manifiestan a favor de una remoción, pero lo dejan abierto cuando se discuta la ley del Banco Central. Por ende, es una vuelta larga quizás para llegar a un tipo de acusación constitucional nacida en el Parlamento. Aquí lo que no queremos, y me parece que la audiencia de Agenda Económica tiene que entenderlo bien, es que el control nazca del Parlamento. No puede haber un control que nazca del Parlamento sobre la política monetaria. Y esto que puede hacer el presidente es un procedimiento para solicitar la remoción fundado en acuerdos que hayan sido nocivos para el país. Me imagino que ahí tendrán que haber informes, comisiones, porque no va a ser solamente la opinión del presidente al respecto. Por supuesto, exactamente. O sea, y además tú comprenderás que estas decisiones sobre política monetaria se mueven en el mediano o largo plazo. Por ende, fundamentar una decisión de este tipo tendría que probar culpa grave o dolo en sentido jurídico, es decir, que hay exprofeso una voluntad de un consejero del Consejo del Banco Central para dañar la economía del país. Y la remoción... Por ende, me parece que es una regla bien amplia, pero que a la vez establece este embudo que yo creo que garantiza la independencia del banco. Y la remoción, cuando usted señala que sería por mayoría, ¿sería mayoría simple, 50% más 1 del Congreso? Mayoría absoluta en ejercicio, ¿no? Es decir, la mitad más 1 de los que están en ejercicio, no de los que lleguen ese día a sesionar. Y ahí está la discusión de quizás subir ese quórum. En general hay un cierto ambiente anti-quórum calificados en la convención, por eso se ha dejado en este texto lo que es el quórum simple o el simple calificado de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio. Hablemos ahora de la composición del Consejo del Banco Central. Actualmente es de 5 personas, pero ustedes lo suben a 7. Hablan de que haya paridad de género y quisiera preguntarle por la composición, porque ustedes hablan de que sea un cargo que se pueda postular públicamente. ¿Ustedes lo ven que la ADP, la Alta Dirección Pública, haga el trabajo previo y que seleccione la nómina de 5, de las cuales el presidente de la República tendrá que elegir al postulante, que luego deberá ser obviamente ratificado por el Congreso? Correcto. Usted se estudió muy bien la propuesta. Efectivamente, nosotros subimos a 7, que era la propuesta original del Partido Socialista, que nosotros la hemos tomado para dar más diversidad, ¿cierto?, al Consejo. Y a la vez mantenerlo impar. Creemos que eso era súper relevante para la toma de decisiones del día a día.
Y luego lo que decimos es que haya un concurso previo, como el de la alta dirección pública, que le presente al presidente de la República un set de nombres, ¿verdad? Y donde el presidente de la República toma la decisión de a quién propone para ser votado en el Congreso. Ya, por ejemplo, ahora en el Consejo del Banco Central hay una anomalía, hay solo 3 consejeros, porque ya no está Mario Marcel. No sé si ya salió el vicepresidente Joaquín Vial. Bueno, de hecho, hoy día fue nominado vicepresidente Pablo García, así que son 3. Pablo García, Alberto Nodón y Rosana Costa. Hay más o menos paridad de género, 2 hombres y una mujer. Pero me parece que son todos de Santiago. ¿Por qué se lo digo? Porque también en la propuesta que ustedes hicieron era que el Consejo también hubiera plurinacionalidad y territorial. Ustedes están diciendo entonces que aparte de ser buenos economistas con calificación, también tiene que haber paridad de género, tienen que ser de distintas partes de Chile y tienen que ser de distintas etnias, por ejemplo, pueblos originarios. También ahí va a tener que estar representado y, por ejemplo, no pueden haber puros economistas de Santiago y de Viña. Eso es muy interesante, se planteó en la mesa de conversación, sobre todo porque a convencionales como la Machi Vinconado, Natividad de Anquileo, Victorina Antilefo, Tiara Aguilera, el pueblo Rapa Nui, les interesa cierto grado de plurinacionalidad en todas las instituciones, pero a la vez hay quienes somos más escépticos, como es mi caso, de escaños reservados en un órgano colegiado. Entonces me parece que la salida inteligente, que estimado amigo, es que en el concurso se establezcan ciertas reglas de paridad, plurinacionalidad y territorialidad, pero en el concurso, para que luego en la quina el presidente decida. ¿No se me entiende? Más que en la integración misma del Consejo, que sea el concurso el que tenga estos criterios. Es importante eso porque así como está redactado, yo sé que es un primer boceto de la norma que ustedes propusieron, ni siquiera se ha votado, pero es un primer boceto, se lee como que el Consejo esté completamente representado territorialmente, de plurinacional y de género. Entonces ahí quizás es mucho más fácil de poder conseguir esos mismos objetivos, como usted menciona, en las propuestas y las personas que quieran optar a ese puesto. Claro, mira, dentro de las cosas que se han conversado, porque estos textos, la audiencia tiene que entender una cosa, estos textos se presenta una versión e inmediatamente comienzan a configurarse las mayorías para corregirlo, hasta llegar a la versión final. Entonces las cosas que hemos conversado, que han salido en los diversos pasillos de conversación, primero ver el tema de cuánto va a durar un consejero, es decir, cuántos va a nombrar en un periodo presidencial un presidente que, por ejemplo, se reelige 8 años, para que no nombre a todo el Consejo, por ejemplo. Segundo, el quórum de la remoción por solicitud del presidente de la República. Tercero, el carácter plurinacional del concurso o bien de la administración del Consejo. Son 2 tesis distintas. Cuarto, yo creo que es importante referirnos a las prohibiciones que tenga el banco, es decir, más allá de su arquitectura institucional y todo esto que estamos hablando, en el día a día, yo creo que la audiencia de gente económica lo tiene muy claro, hay que prohibir tajantemente que el gasto público pueda ser objeto de un préstamo del Banco Central. Exactamente, esa era la pregunta también que le iba a hacer, pero lamentablemente, convencional, se nos acaba el tiempo. Le quiero agradecer que haya estado en Agenda Económica explicando precisamente esta propuesta para que sea discutida en la convención. Que esté muy bien. Un placer y te agradezco mucho haber estudiado la propuesta. De esta forma terminamos la Agenda Económica de este jueves. Sean con nosotros acá en CNN Chile.